EC4179 2.3 Transistor bipolar de compuerta aislada IGBT. Transistor bipolar de compuerta aislada IGBT. El transistor bipolar de compuerta aislada IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, es un dispositivo desarrollado para combinar las ventajas de los transistores bipolares en el manejo de potencia, menores pérdidas en conducción, mayor tensión de bloqueo, con las de los Power MOSFET en las características de control, compuerta aislada, manejo por tensión, consumo de corriente de control mucho más bajo. Como muestra la lámina, la estructura del IGBT se basa en la del Power MOSFET, modificada introduciendo una región P de alto dopado adicional, que es la conectada al electrodo principal de colector. Como en el Power MOSFET, el dispositivo está formado por un arreglo de unidades básicas, islas, que operan todas en paralelo. La lámina presenta un corte vertical de la estructura del IGBT en detalle, mostrando las distintas junturas que lo forman. La capa N+ sobre la región de colector está presente en los IGBT tipo Punch-Through PT y no existe en los IGBT tipo Non-Punch-Through NPT. La región P adicional elimina el camino directo PN que existe entre el source y el drain del Power MOSFET, por lo que el IGBT básico tiene capacidad de bloqueo inverso, pero como es un dispositivo empleado principalmente en conversores DC-DC y DC-AC, donde la capacidad de bloqueo inverso es irrelevante, ya que las configuraciones siempre incluyen diodos en antiparalelo con los conmutadores principales. Para reforzar la similitud con los Power MOSFET, la mayoría de los IGBTs ofrecidos en el mercado son en realidad un arreglo de un IGBT y un diodo discreto, conectado en antiparalelo, contenidos en el encapsulado, de forma que el dispositivo compuesto no bloquea tensiones inversas y no requiere de un diodo de libre conducción externo adicional. Hay que señalar que en el IGBT existe una estructura de 4 capas PN-PN, la cual, bajo ciertas circunstancias, puede entrar en conducción, operando como un tiristor. Si esto ocurre, se pierde el control del dispositivo, lo cual usualmente resulta en una falla catastrófica. La lámina muestra las características genéricas BI de los IGBT. La característica en la región de conducción directa tiene la misma forma, exista o no el diodo en antiparalelo. Por supuesto, las características inversas difieren fuertemente, ya que el diodo elimina la capacidad de bloquear tensiones inversas. La lámina muestra la distribución de las cargas en una de las islas básicas cuando el IGBT está polarizado en directo y los componentes circuitales que se pueden identificar en la estructura semiconductora, para explicar su funcionamiento en base a los cuales se define el circuito equivalente del IGBT. La lámina presenta el circuito equivalente completo del IGBT, mostrando todos los elementos significativos que resultan de la estructura de capas de dopado del semiconductor, tanto los elementos operativos del IGBT, el transistor MOSFET y el transistor bipolar tipo PNP, como los elementos parásitos incluidos inevitablemente en la estructura, el transistor bipolar NPN y la resistencia RW, que pueden interferir con el funcionamiento deseado. La lámina presenta el circuito equivalente funcional del IGBT, formado por un transistor bipolar de juntura tipo PNP y un MOSFET tipo N, que permiten explicar la operación del IGBT. Efectivamente, en primera aproximación, el IGBT es el equivalente funcional a una conexión en cascada de un BJT tipo PNP con un MOSFET tipo N, de tal forma que al aplicar la tensión de encendido en el MOSFET, su corriente de drain es la corriente de base del PNP y la corriente del IGBT es la suma de un componente principal, la corriente de emisor del PNP, más uno secundario, la corriente de source del MOSFET. Cuando se retira la tensión de polarización del MOSFET, se corta su corriente de drain, lo que elimina la corriente de base forzando el apagado del transistor bipolar. Por otra parte, mientras el IGBT está en conducción, la tensión colector-emisor del bipolar es la caída en conducción del MOSFET más la caída resistiva en la región de deriva,
más la caída emisor-colector. Como resultado de esto, el bipolar no puede entrar en saturación, por lo que la corriente en el PNP siempre es una función directa de la transconductancia del MOSFET multiplicada por la ganancia de corriente del PNP, por lo que las curvas IV del IGBT son similares a las de un MOSFET y no a las de un BJT. La lámina presenta dos de los símbolos circuitales propuestos para el IGBT de canal N. El símbolo de la izquierda ha caído en desuso, aunque es una representación más fiel de la operación del dispositivo. El símbolo generalmente usado en la actualidad es el de la derecha, bastante alejado de la realidad del dispositivo, ya que lo que muestra como un híbrido entre un transistor bipolar NPN y un MOSFET, cuando realmente el IGBT es un híbrido entre un transistor bipolar PNP y un MOSFET. Adicionalmente, aunque en la mayoría de los casos el componente representado incluye en el empaque un diodo conectado en antiparalelo, con el IGBT el diodo muchas veces no está representado en el símbolo. Especificaciones básicas. Primero, tensión de ruptura directa. Determina la tensión colector-emisor máxima, que puede ser afectada por un IGBT sin entrar en conducción por ruptura directa. Si el IGBT está encapsulado con un diodo, el arreglo carece de capacidad de bloqueo inverso. Especificaciones básicas. Segundo, corriente máxima. Fabricante especifica dos valores. A, la corriente máxima. Es la corriente máxima continua que puede ser manejada a la temperatura de juntura especificada por el fabricante. B, la corriente máxima pulsante. Es la máxima corriente pulsante que puede ser manejada a la temperatura de juntura especificada por el fabricante y durante el tiempo especificado por el fabricante. El valor de la corriente máxima pulsante es significativamente más grande que el valor de la corriente máxima y puede ser usado como margen de protección para que actúen los circuitos de apagado por sobrecorriente en el intervalo de tiempo marcado por el fabricante. Especificaciones básicas. Tercero, especificaciones de compuerta. A. La tensión compuerta emisor máxima. Es la máxima tensión aplicable entre los terminales de compuerta y emisor. El valor especificado es simétrico y suele estar entre más menos 10 y más menos 20 voltios. B. Voltaje de umbral de conducción. Es la tensión mínima que se debe aplicar para que el IGBT entre en conducción. El circuito externo debe asegurar que la tensión compuerta emisor aplicada durante el periodo de encendido sea mayor que el voltaje de umbral y menor que la tensión máxima permisible. Especificaciones básicas. Cuarto, tiempos de conmutación. A. Encendido. La figura presenta las formas de onda que se producen durante el proceso de encendido de un IGBT que maneja una carga inductiva con un diodo de libre conducción ideal. Se asume que el proceso de encendido se inicia con una corriente de carga atrapada en el lazo carga-diodo de libre conducción. El proceso se cumple en los siguientes tiempos. Primero, tiempo de retardo. Se carga la capacitancia de juntura y el voltaje compuerta emisor sube hacia el valor de umbral de conducción. No hay cambios apreciables en la corriente o el voltaje colector emisor. Segundo, tiempo de subida. Alcanzada la tensión de umbral, la corriente de colector crece rápidamente hacia el valor de la corriente de carga externa. El voltaje colector emisor no cambia, ya que el diodo de libre conducción está conduciendo. Tercero, primer tiempo de caída de voltaje. La corriente de colector alcanza el valor de la corriente de carga, el diodo de libre conducción deja de conducir y el voltaje de colector cae rápidamente. Cuarto, segundo tiempo de caída de voltaje. El voltaje en la región FET cambia su pendiente de reducción, por lo que la tensión de colector sigue reduciéndose, pero con una pendiente menor. Quinto, final del proceso. La tensión colector emisor se estabiliza en su valor final y el voltaje compuerta emisor sube hasta el valor final fijado por la tensión externa y el arreglo de las capacitancias del IGBT. Especificaciones básicas. Cuarto, tiempos de conmutación. B. Apagado. La figura presenta las formas de onda que se producen durante el proceso de apagado de un IGBT que maneja una carga inductiva con un diodo de libre conducción ideal.
Se asume que el proceso de apagado se inicia con una corriente de carga circulando en el lazo fuente-carga IGBT y que existe un diodo de libre conducción ideal conectado en antiparalelo con la carga. El proceso se cumple en los siguientes tiempos. Primero, tiempo de retardo. Se empieza a extraer la carga del condensador equivalente de entrada y la tensión con puerta emisor comienza a reducirse. No ocurren cambios apreciables en la corriente ni en la tensión colector emisor, mientras el voltaje con puerta emisor es superior al valor de umbral de conducción. Segundo, tiempo de alza del voltaje. La tensión colector emisor sube rápidamente hasta alcanzar la tensión externa. Tercero, primer tiempo de caída de la corriente. El diodo externo de libre conducción queda polarizado en directo y la corriente colector emisor cae rápidamente mientras la zona FET del IGBT se apaga. Cuarto, segundo tiempo de caída de la corriente. Apagado el FET, el exceso de portadores remanente en la base del BJT se elimina por recombinación y la corriente colector emisor cae lentamente formando una cola de corriente. Quinto, final del proceso. La tensión colector emisor se estabiliza, su valor final y el voltaje con puerta emisor baja hasta el valor final fijado por la tensión externa y el arreglo de las capacitancias del IGBT. Especificaciones básicas. Quinto, área de operación segura. La lámina presenta las áreas de operación segura directa e inversa típicas de un IGBT. IGBT versus Power MOSFET y BJTs de silicio. Ventajas. El IGBT tiene sobre el Power MOSFET las mismas ventajas que el BJT. Menores pérdidas en conducción, mayor tensión de bloqueo, y sobre el BJT las mismas que el Power MOSFET. Conmutación controlada por voltaje, mucho menor consumo de corriente de control, salvo la velocidad de conmutación que es similar. Desventajas. La velocidad de conmutación del Power MOSFET es órdenes de magnitud superior a la del IGBT. El BJT de potencia no tiene ventajas sobre el IGBT. IGBT de silicio versus Power MOSFET de carburo de silicio. Los nuevos Power MOSFET de carburo de silicio están alcanzando niveles de potencia y tensión de bloqueo cada vez mayores, manteniendo su amplia ventaja en la velocidad de conmutación respecto a los IGBTs, por lo que a medida que el precio de los dispositivos de carburo de silicio desciende, tienden a reemplazar a los IGBTs de silicio de su mismo nivel de potencia. En el estado actual de la tecnología del silicio se tiene que, primero, los Power MOSFET son los componentes más adecuados para aplicaciones de baja y media potencia, principalmente fuentes de poder y conversores de muy alta frecuencia de salida, operando a alta frecuencia de conmutación, 100 kHz o mayor, para minimizar el tamaño de los componentes reactivos. Segundo, los IGBT son los componentes más adecuados para aplicaciones industriales de media alta y alta potencia, operando a decenas de kHz. A futuro, existe la tendencia de que los Power MOSFET de carburo de silicio reemplacen tanto a los Power MOSFET como a los IGBTs de silicio.